tardes. Pues vamos a dar comienzo a una nueva sesión dentro de este ciclo de reflexiones sobre el cicloturismo. Y hoy la sesión que tenemos está centrada en un tema que creemos que nos va a resultar muy interesante a todos, que es cómo se crea un destino cicloturista o cómo crear un destino cicloturista, si es que esto se puede hacer realmente así, de esa manera. Y para ello hemos tratado de reunir a varias personas que creemos que tienen mucho que aportar en este tema. Yo no voy a presentarles a cada uno de ellos porque les vamos a dejar que sean ellos mismos, vayan presentando y que nos vayan contando también su experiencia en este campo. Y también les hemos pedido que vayan un poco más allá de lo que es solo la experiencia relacionada con la bicicleta, porque creemos que para poder crear un destino cicloturista, que al fin y al cabo es un destino de turismo, pues hacen falta más cosas que no son solo las específicas relacionadas con la propia bici. Y vamos a comenzar con Ana Rivas. Y Ana, todo tuyo, por favor, cuéntanos. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, muchísimas gracias, Chus, por la invitación y por estos compañeros, por todos los que estáis aquí. Bueno, me presento muy brevemente, ¿no? Es la idea, como nos suelta aquí un poco a puerta gallola, por favor me interrumpís si no es la idea. Bueno, mi nombre, como ha dicho Chus, es Ana Rivas. Soy socia fundadora de Meridiano Cero, es una empresa pequeña que estamos aquí en Pamplona, pero como veréis nos movemos muchísimo, todo lo que podemos. Somos una empresa de investigación aplicada al turismo. Es decir, que dentro del tema que nos ocupa hoy, nuestro enfoque en lo que es la creación de un destino cicloturista, etcétera, sobre todo está muy enfocado en la parte de investigación, tanto en la recogida de datos y para la planificación, ¿no? Para el desarrollo del producto, del destino, como posteriormente para la monitorización de esa actividad que nos sirva para la gestión, ¿no? del proyecto. Como he dicho, estamos en Pamplona y bueno, trabajamos mucho en Latinoamérica, en Asia desde hace un par de años, somos consultores de la OMT también y trabajamos mucho para Banco Mundial también, Banco Interamericano, instituciones de este tipo. Entonces, bueno, luego cuando entremos en conversación, sí que, bueno, dentro de todo el área de actividad, que no es solo del cicloturismo, sino, como he dicho, dentro de la investigación aplicada, son proyectos diversos, pues de impacto económico fundamentalmente, sobre todo proyectos de estadística, etcétera. Pero dentro del mundo del turismo, pues si os parece ya más adelante, pero creo que podría ser interesante para la jornada de hoy. Yo había seleccionado, traía una chuletilla, 4 proyectos recientes, por ejemplo, que tienen que ver con el mundo de la bici y que tienen áreas de trabajo diferentes, ¿no? Que nosotros hemos desarrollado. Uno sería un plan de viabilidad que hicimos para la Vía Verde del Vasco Navarro, que como sabéis es conjunta entre Álava y Navarra. Ese sería un proyecto que ya existía, es una ruta que ya existía, pero que empieza a concebirse de una forma diferente como producto, a un proyecto de gobernanza distinto entre las administraciones y bueno, ya para poner nombre a las cosas, ¿no? Actuaciones, presupuestos, timing, un proyecto común. Otro proyecto que tenías encima de la mesa para comentar si surge es dentro del proyecto Eurovelo, que aquí algunos compañeros especialmente expertos en este proyecto. Como sabéis, dentro del Eurovelo 1, el año pasado se realizaron encuestas, unos estudios de mercado en todas las provincias o en varias de las provincias participantes del proyecto, y aquí en Navarra pues llevamos a cabo esa encuesta, que le dimos un poco más de contenido para que el Gobierno de Navarra, bueno, pues tuviese una información al respecto y tal. Ese sería un proyecto también de una vía verde, pero que de repente se ve inmersa en un macroproyecto global muchísimo más grande, ¿no? que parte de allá del norte de Europa. Un tercer proyecto con el mundo de la bici que he seleccionado sería el Camino de Santiago, y es que en un estudio que hicimos también en 2018 sobre el camino del perfil del turista, o sea, perdón, del perfil del peregrino a su paso por Navarra, y voy acabando, sobre todo nos interesaba mucho el perfil de gasto y algunas otras, los temas de información, de cómo se planificaba, del impacto económico en territorio a su paso, etcétera, pero sin ser un estudio que se dirigiera especialmente al bicigrino, como suele decirse,
la verdad es que casi un 30% de los encuestados de forma aleatoria eran peregrinos que hacían el camino en bicicleta, ¿no? Entonces, solo el análisis de ese segmento, con la base de datos que teníamos, que hicimos en las encuestas in situ, pues es bastante interesante. Y por terminar, un último proyecto reciente, bueno, que estamos en ello y se ha visto interrumpido su última fase, desgraciadamente, con esta pandemia, bueno, más que interrumpido, está en stand-by y que Chus lógicamente conoce muy bien, que es el observatorio. Nosotros desarrollamos varios observatorios turísticos para proyectos distintos y en este caso lo que hicimos fue el desarrollo de, a diferencia de los proyectos que he mencionado, de un proyecto que empieza totalmente, ¿no? Que es Cicla Madrid, un proyecto enorme, muy ambicioso, muy bien aterrizado también, con las complejidades de que aborda un territorio muy, muy grande, pero con unas expectativas creo muy interesantes y como digo, sería un cuarto ejemplo de un proyecto que está en otra fase, ¿no? Un proyecto que empieza y desde el principio ya sus gestores pues, han decidido, con los recursos disponibles, tener ya una toma de datos, ir tomando el pulso a lo que va pasando para ir aterrizando decisiones. No sé, aquí creo que ya he llegado a mi tiempo. Pues muchísimas gracias, Ana. Como tú dices, un proyecto que empieza como el de Cicla Madrid, otros que ya llevan un recorrido muy largo y un largo recorrido también lleva Guti en este campo. Y Guti, preséntate, por favor, y cuéntanos. Hola, Chus. Pues muchas gracias por invitarme. Soy Guti Martín, de la empresa Serva Project. Somos una empresa gallega de consultoría e ingeniería y, como nos gusta decir, nos dedicamos a activar destinos. Dentro de nuestro trabajo tenemos una especialización natural por el cicloturismo, fundamentalmente pues porque buena parte de la plantilla somos ciclistas, lo cual creo que juega un papel muy importante en el know-how adquirido que tenemos. Y lideramos en estos momentos varios proyectos vinculados al cicloturismo, como la Oficina Técnica de los Centros BTT de Galicia, que lidera la Agencia de Turismo de Galicia, el proyecto Eurovelo para toda Galicia. También somos asesores de algunos ayuntamientos en Portugal del proyecto Eurovelo y hemos estado involucrados en otros proyectos pues, vinculados con eventos, con otros destinos. Con Javi Chopin en Aragón hemos colaborado en varios proyectos. Y bueno, pues digamos que tenemos una especialización en el cicloturismo, ¿no? Realmente en estos 5 minutos que nos comentabas, yo voy a intentar trasladaros algunas ideas que he apuntado en base a lo que nos comentabas tú en tu email. En primer lugar, si hablamos de cicloturismo, yo creo que tenemos que hablar de salud, tenemos que hablar de deporte, tenemos que hablar de economía y de turismo. Por tanto, transversalidad a tope. Y eso encaja muy bien con lo que hemos hablado y has tratado tú muchos webinars estas últimas semanas, que esto tiene que tener cabida a mucha gente. No solo vale turismo, no solo vale infraestructuras, así que es un tema que creo que es muy importante tener en cuenta a la hora de hablar de un destino. También otro tema que me preocupa incluso un poco en las últimas semanas, que el cicloturismo ya no es el cicloturismo solo de bicicleta y alforjas. Hay nuevos clientes, hay nuevos destinos, así que o abrimos la mente y empezamos a pensar que cicloturismo es desde el mountain bike que se practica en AINSA, que va a ser un caso de éxito, que hoy seguramente que hablemos, hasta un turista senior que con su bicicleta de trekking hace el Camino de Santiago o el Eurovelo hasta, si me permiten algunos, hasta sin casco. Es decir, que el cicloturismo tenemos que empezar a cambiar en el siglo XXI lo que estamos pensando. En el mail que nos pasaste nos comentabas y en los destinos que la clave no es un mapa, pero el trabajo nos ha llevado a entender, y hoy en unos trabajos, por ejemplo, que estamos haciendo con Caminos Naturales, que las infraestructuras es muy importante porque ese cliente, ese cicloturista es muy exigente. Así que el que diseña un recorrido, sea de una vía verde, de un centro BTT, de un camino natural, tiene que estar apoyado más que por un ingeniero de caminos, que sabemos que los que nos dedicamos al diseño hay muchas problemáticas, muchas administraciones, pero esa transversalidad, al fin y al cabo, si queremos vender un producto, porque la infraestructura ya es un producto, tenemos que tener claro cómo diseñarlo, a quién nos vamos a dirigir y cómo vendérselo. Así que es otro tema que es muy importante y que os quería trasladar. Tú también comentabas la gobernanza y fundamentalmente creo que es un proyecto del cicloturismo que tenemos que empezar a cambiar un poco el modelo de cómo están funcionando las cosas. Cualquier caso de éxito, me atrevería a decir que siempre tiene dos claves. Una parte romanticista, porque siempre todos los proyectos de éxito parten de soñadores. AINSA es un buen caso, o algunos otros centros BTT,
Hoy veía por la mañana algunos datos del plan estratégico de Escocia, que luego lo comentaré en mi segunda parte, nacen de algunos románticos, pero luego de una parte de querer hacer y que esa gobernanza entra en varias administraciones. Así que esto no es la fórmula Coca-Cola. La clave del éxito está muy clara y si queremos tener un proyecto que en el largo plazo sea sustentable, pues digamos que tienen que participar muchos agentes. Yo hoy apuntaba en mis notas un proceso de creer. Es decir, o nos lo creemos o si no, vamos a seguir un poco pues, en el estado actual que estamos. Por otro lado, me gustaría destacar el tema que también lo has comentado, pero que es muy importante de tenemos que medir el impacto del cicloturismo. No tenemos datos en España, prácticamente. Seguimos todos los consultores manejando datos de proyectos y de estudios de la Comisión Europea que a veces hasta yo no sé si me los tengo que creer del todo, ¿no? Tenemos que medir porque mi experiencia como oficina técnica para la administración, y si hay alguien de la administración hoy que no se enfade conmigo, pero los técnicos y sobre todo los políticos deciden cuando tienen datos. Y seguimos siendo un poco los de las bicicletas. Pero cuando hay datos encima de la mesa, en mi segunda intervención os daré datos muy interesantes que he sacado hoy de la Eurovelo 1 de Francia o de Escocia, por ejemplo. Cuando tienen datos, la cosa cambia. Así que es un tema que es muy importante. Por último, y acabo en mis 5 minutos, sin duda, necesitamos una imagen unificada hacia el exterior. Una marca unificada de la oferta de cicloturismo en España nos valdría de mucho. Pero ojo, que no solo sea una marca y no solo sea un logotipo y no solo sea una página web en Tour España, sino que nos ayude a avanzar. Y esa imagen unificada debería significar una mayor colaboración e incluso modelos de gestión comunes. Por mi parte, nada más en esta primera parte. Gracias, chicos. Pues muchas gracias, Guti. Ya vamos viendo y en estas semanas que llevamos hablando y reflexionando sobre cicloturismo, que el concepto es amplio, que implica muchas cosas distintas y tenemos con nosotros a Manu Calvo, y a Manu le queríamos pedir que introdujera otro tema en el que él es experto y que yo creo que cuando hablamos de cicloturismo en España no deberíamos olvidarnos nunca, que es también la vertiente del cicloturismo como movilidad y que tiene mucho que ver con el futuro que queremos para el turismo, y es que pueda aportar también soluciones el turismo y el cicloturismo en concreto al tema de descarbonizar nuestra economía. Buenas tardes, Manu, y muchas gracias por participar. Hola, buenas tardes. Gracias, Chus, a ti por invitarme y gracias a la gente que está participando ahora mismo en estas horas, ¿no?, para escucharnos. Bueno, yo tengo una empresa de consultoría, es decir, como mis compañeros, mis compañeras, somos consultores que estamos intentando de alguna manera realizar trabajos interesantes relacionados con un cambio de vida, ¿no?, y con un cambio de perspectiva y un cambio de cómo nos movemos, de cómo nos divertimos, etcétera, etcétera, cómo nos relacionamos con nuestros iguales y con el territorio, ¿no?, y con la naturaleza. Y en ese sentido, bueno, en mi empresa llevamos muchísimos años, más de 20, intentando trabajar por la sostenibilidad. Es cierto que en la última década nos hemos centrado casi exclusivamente en los temas de movilidad urbana sostenible y en el proceso de fomento y de desarrollo de la bicicleta como medio de transporte, pues también en los últimos tiempos hemos desembarcado, igual que el caso de Guti, ¿no?, porque muchos de los que trabajan conmigo, incluso yo mismo, pues somos ciclistas en todos los ámbitos posibles. Es decir, desde la utilización urbana y diaria de la bicicleta, como el enduro en la bicicleta de montaña, como la bicicleta de carretera y ascensiones como el Tourmalet y demás, ¿no? Bueno, y por supuesto viajes de cicloturismo. Entonces, hemos desembarcado en los últimos años en hacer trabajo y realizar trabajos que desarrollen de alguna manera la bicicleta como medio de conocer el territorio, como conocimiento del territorio, que a mí desde el punto de vista de la sostenibilidad siempre es algo que me ha interesado mucho. Es decir, cómo la ciudadanía cuando viaja de A a B, en muchas ocasiones lo que hay en medio, que es nuestro territorio y es lo que nos sustenta como especie, tiende a recorrerse lo más rápido posible, es decir, en este culto por la velocidad, y sin embargo la bicicleta, el cicloturismo nos permite pues sentir en nuestras propias carnes que el territorio es algo más que un paisaje, es algo más que una estampa bonita, ¿no?, sino que es en realidad lo que
parte de nosotros mismos y de nuestra sociedad, ¿no? Entonces, en ese sentido, por supuesto, estoy de acuerdo con todo lo que han dicho mis compañeros que han hablado anteriormente, y también vinculándolo específicamente al comentario que hacía Chus, yo creo que, y lo digo porque es parte de mi experiencia también como elaborador o como creador de proyectos relacionados con el fomento de la movilidad urbana sostenible, y es que es incidir quizás en lo que ha dicho Chus, ¿no? En la frase cuando le ha dicho que me ha encantado, cuando dice o nos lo creemos o en realidad siempre las experiencias van a ser fragmentarias, sometidas a muy poca resiliencia, etcétera, etcétera. Es decir, en cierta experiencia que tengo yo en el desarrollo de vías verdes, nos damos cuenta como las iniciativas de vías verdes, por ejemplo, son iniciativas muy locales que tienen muchísimos problemas de gestión, que son consorcios que, como digo, tienen muy poca resiliencia, que en cuanto hay una tormenta o algún problema en relación a la infraestructura, no tienen recursos para solventarla, entonces tienen que pedir auxilio a otras administraciones de más nivel. Y en ese sentido no dejamos de ser, como dice Guti, los de la bici, ¿no? Y yo creo que de una vez por todas, y yo creo que hay algunos elementos que nos permiten ser optimistas, tenemos que creérnoslo a todos los niveles sociales, económicos y también políticos e institucionales. El cicloturismo es algo muy importante, es una oportunidad en un montón de ámbitos que ahora no voy a descubrir, pero sí es cierto que tenemos que coger el toro por los cuernos y dejarnos ya de tonterías. Así dicho mal y pronto, ¿no? Hay muchísimos ejemplos que podría poner en cuanto a esto. Sí es cierto que todas las iniciativas que a nivel local o a nivel de marca tienen éxito, pues al centro de TT de AINSA o algunas vías verdes, es porque ha habido una apuesta intensa localmente constituida, pero es intensa. Es decir, ha habido un montón de agentes que de verdad se lo han creído y han tirado para adelante, ¿no? Y por supuesto todos los temas de marca son importantísimos. Y yo voy a contar como caso de éxito, ya por terminar esta primera intervención, el éxito, fijaros lo que voy a decir, ¿no? El éxito de la promoción del turismo de golf en mi tierra, que es Andalucía. Es decir, en un momento dado, hay un montón de agentes institucionales, económicos, turísticos, que se ponen de acuerdo y estructuran una oferta de golf, es decir, de Andalucía como destino de golf. Y eso tiene un éxito brutal en unos años, ¿no? Evidentemente con todos los impactos asociados a esto. No quiero decir pero en eso sí creo que es un ejemplo. Es decir, en muchas ocasiones, como yo soy también, no lo he dicho, coordinadora actualmente del desarrollo de la red Eurovelo en España, ¿no? Cuando vas a muchas administraciones a hablar, lo que te encuentras son gente que te está escuchando con los ojos como platos, sin entender muy bien qué es lo que tú estás queriendo decir, ¿no? Y lo que queremos decir es, pongámonos a trabajar todos juntos de una vez. Esto parece poco técnico y me imagino que no será novedoso, pero es que si seguimos que la comarca de no sé cuánto va a abrir 13 kilómetros de ruta porque ha llegado a un acuerdo que además de esa comarca solo con Adif para pagar el canon de la vía verde y no sé cuánto, no sé qué, así no vamos a ningún lado. Es decir, hay que poner ya las cosas sobre la mesa y en este sentido creo que hay algunas pistas, ¿no? La estrategia de la bicicleta, el proyecto de caminos naturales. Por ejemplo, y es algo que quizás muchos de los que nos están escuchando no saben, resulta que el Ministerio de Fomento está elaborando un borrador de señalización de las carreteras de titularidad estatal, o sea, las nacionales, un borrador de señalización horizontal. Bueno, pues este borrador, que está hecho por ingenieros de caminos, incorpora muchísimos elementos interesantísimos que podemos utilizar ya para hacer rutas ciclistas en carretera sin tráfico en nuestro país. Que en ese sentido tiene un patrimonio absolutamente descomunal. Es decir, hay ya pistas que nos están poniendo sobre la mesa por donde tenemos que tirar. En nuestra lucha, y hablo ya de mí mismo, con muchos ingenieros de camino a nivel de diputaciones que se ponen las manos a la cabeza cuando les estás diciendo que quieres tirar una ruta ciclista por una carretera secundaria que tiene 40 coches al día porque es peligrosísimo. Bueno, pues hay que decirles que el Ministerio de Fomento ya está elaborando
borradores de señalización para las carreteras nacionales donde se incorpora la posibilidad de que haya ciclistas por ahí de manera habitual. Bueno, pues lo que tenemos que hacer es todos estos elementos, ponerlos en la misma mesa, perdón, en la misma cesta y pegarlos de una vez. Y creo que he sido suficientemente claro para esta primera intervención. Muchísimas gracias. Gracias, Manu. Hombre, que estemos hoy aquí hablando de esto es señal de que el cambio viene por algunas cosas, ¿no? Y quizá yo creo que estamos de acuerdo casi todos en que estamos en un momento especialmente interesante, ¿no? Tenemos al ministro Ábalos hablando de un plan para la bicicleta. Tenemos al Ministerio de Transición Ecológica hablando de lo mismo. El otro día tuvimos aquí a Ricardo Blanco animándonos a crear un club de producto en este sector. Y tú decías de las carreteras, y además es que esas carreteras al menos tienen una cosa garantizada que, por la que yo le quiero preguntar ahora a Javier, que es en el mantenimiento, ¿no? Porque uno de los problemas que tenemos en muchos de los proyectos de cicloturismo de este país es que luego, ¿quién los mantiene, no? O sea, es más fácil en este país crear que mantener. Javier, buenas tardes, muchas gracias y por favor, preséntate. Muchas gracias a ti, Chus, por crear estos encuentros tan interesantes con amigos con los que he tenido el lujo de trabajar. Con Ana y con Manu no he podido colaborar, pero me encantaría. Con Guti somos muy amigos y con Josep pues hemos colaborado en proyectos. Bueno, soy Javier García de la empresa Insólito Ideas, Proyectos y Montañas. Como Guti, pues una consultoría de turismo especializada en turismo deportivo y natural. De aquí, de la provincia de Huesca. Durante estos años pues bueno, he tenido la oportunidad de desarrollar destinos de bicicleta, algunos especializados, como es el caso de Puro Pirineo. Colaboro activamente también con otros destinos, como es el caso de Zona Cero, y he trabajado también como director de las Enduro World Series en AINSA con Zona Cero. Y bueno, soy director también del evento Trasnomad, que lo fuimos también con Guti durante una temporada, hasta que me abandonó, y ahora estoy al frente de ese barco. Efectivamente, pues bueno, un poco lo que estáis reflexionando, yo creo que hay en el ambiente ya una conciencia de que la bicicleta empieza a tener un peso específico, pero yo creo que no existe realmente ni se está considerando a la bicicleta como un producto estratégico, y esa es la realidad. Es decir, en el ideario político yo creo que es ineludible, y más, por ejemplo, aquí en casos de éxito como es la provincia de Huesca, donde tenemos pues, bueno, varios modelos de destino, como es Zona Cero, como es Puro Pirineo, Viguara, que hemos sido capaces de atraer turismo y apoyo lo que decía Ana, ¿no? Estamos midiendo esos números de turistas y hemos podido medir esa evolución, y con lo cual podemos hablar ya de un impacto en el territorio, y nos hemos dado cuenta de la potencia y de la gran rentabilidad que tiene crear producto turístico en el territorio, ¿no? Bueno, creo que eso es lo que falta. Esa concepción tiene que pasar a que realmente haya políticas de considerar la bicicleta como un producto estratégico. Como os digo, aquí en Huesca, por las circunstancias y por el modelo de Zona Cero, pues nos hemos posicionado como un destino ya internacional de mountain bike. Actualmente, pues bueno, se está hablando mucho de la bicicleta, pero estamos esperando un plan estratégico de la bicicleta. Ahora ha habido un plan de choque turístico donde apenas se nombra la bicicleta y realmente, pues bueno, o nos empezamos a creer, como decía Manu, que realmente somos un producto estratégico, que además tenemos un alto impacto económico y un alto grado también de retorno a la economía local, pues no avanzaremos, ¿no? Y quizá hace falta también estos foros y colaborar más entre el sector profesional, entre las agencias de viajes, entre los desarrolladores, para no hacer ver de manera aislada en cada uno de los territorios, sino a nivel nacional, lo que creemos, que yo creo que hay un ideario común y que tenemos que empujar todos para que realmente se dé ese espaldarazo, ¿no? Yo os puedo hablar un poco de mi experiencia en la creación de destinos, como es Puro Pirineo, que es especialmente de bicicleta, o en otros como es Prepir 365, que es una marca turística del Prepirineo aragonés, que incluye producto de bicicleta, pero también cultural, natural, deportivo. En todos estos modelos, cuando he promovido estos proyectos, lo que sí que creo firmemente es que tienen que tener, de lo que habláis, una gobernanza. Es decir, en todos se ha promovido
un club de producto de colaboración público-privada, en el caso de Puro Pirineo, pues entre ayuntamientos y asociación de empresarios, en el caso de Prepir, pues entre una asociación de empresarios y las comarcas, ya que el Prepirineo pues, es un territorio más amplio, pero me parece vital esa parte de la gobernanza si queremos hablar de un producto sostenible y viable en el tiempo. Realmente se tiene que creer y se tiene que ver que es un producto desestacionalizador, que está creando oportunidades en el medio rural, que es kilómetro cero y completamente sostenible. Tenemos ya, como decía, esos datos que en el caso de la provincia de Huesca o de destinos hemos multiplicado por 3 y en algunos casos por 10, como es el caso de Zona Cero, el número de visitantes a nuestros destinos, y que hemos incorporado entre ese turismo que era principalmente nacional entre un 15 y un 25% de cliente internacional, ¿no? Estamos generando un impacto económico en destinos como Puro Pirineo, que, bueno, pues que hace 5 o 6 años pues era un destino al que iba la gente a pedalear, pero bueno, pues había datos de 1.500 tal. Pues bueno, se está pasando ya a 5.000 usuarios que vienen exclusivamente y de los que sabemos que vienen atendidos por esa marca de destino que es Puro Pirineo, y claro, generando impactos económicos en el valle en la época de verano, que es un valle en el que eminentemente pues viven del esquí, donde en el verano pues está generando este producto turístico que está generando impactos de 1 millón de euros en el territorio, con lo cual pues bueno, pues está ayudando también a mantener empleo y economía en esas zonas, ¿no? A nivel de destinos, pues bueno, sobre las reflexiones que nos hiciste, Chus, sobre los modelos de destino, pues efectivamente hay muchas cosas que para que tengan éxito que deberían de considerarse. Una, efectivamente, es lo que dices, las infraestructuras. Las infraestructuras es la materia prima, tiene que tener calidad, tienen que tener criterios técnicos, no pueden tener criterios políticos. Esto es lo que muchas veces fallan este tipo de proyectos. Y, por supuesto, lo que comentas, no pueden hacer un proyecto en origen sin un planteamiento de que ese destino se va a tener que gestionar, se va a tener que promocionar, se va a tener que comercializar y, sobre todo, se va a tener que mantener, que yo creo que ese ha sido el talón de Aquiles por el que en muchos destinos o cuando vamos a hablar con muchas administraciones ya han desarrollado iniciativas o han desarrollado proyectos de rutas de BTT y tienen una sensación de fracaso porque no ha funcionado. Y no entienden que no ha funcionado porque quizás se ha creado una red de rutas, bueno, pues con unos criterios X, no quiero entrar tampoco en detalle, pero quizás sin un criterio estratégico y con visión de producto turístico, que no es simplemente la red de rutas, sino la estrategia de gestión, de promoción, cómo lo vamos a comercializar, cómo lo vamos a vender y sobre todo sin una política de mantenimiento. Entonces eso ha generado pues, que el producto no funcionara, ¿no? Y para mí esas son un poco las claves, ¿no? Pues tenemos que crear infraestructuras de calidad y acorde a las necesidades de los distintos tipos de usuario. Un destino debe atender a todas las modalidades de bicicleta, aunque puedan hacer con una red de rutas como es un destino de mountain bike, como Reino de los Mayos, Puro Pirineo o Zona Cero. Tiene que incorporar productos multidía, de cicloturismo, de gravel, que atiendan y que puedan atraer un cliente sobre todo más internacional. En el modelo de destinos de mountain bike, la gran atracción pues es cliente nacional y, como os he dicho, pues entre un 15 y 20%, pero en productos, por ejemplo, como el cicloturismo, es súper interesante la gran captación de público internacional, ¿no? Entonces, pues bueno, en ese concepto a la hora de diseñar las infraestructuras, pues también se tiene que tener en cuenta no solo la red de rutas, sino productos que se puedan comercializar. Que es un producto turístico y no deportivo. En esto también insisto bastante. Y sobre todo, pues bueno, en ese tema de la gestión, para mí es clave, y otros proyectos que he promovido he insistido en la necesidad de colaboración público-privada, pero porque creo en ello y he visto en proyectos que ya llevan 5 años que garantiza la sostenibilidad del proyecto. Es complicado, es complejo en el inicio, pero no podemos crear una red de rutas sin contar con la población local y sobre todo sin contar con los ayuntamientos que son los propietarios de los terrenos y sin contar, por supuesto, con los empresarios locales que son los que se tienen que beneficiar y a los que tenemos que implicar, no solo en la toma de decisiones, sino también en la aportación económica, ¿no? Con este modelo de club de producto. Pero sobre todo la figura de los ayuntamientos como garantes de los caminos y como mediadores con otros colectivos, como son los cazadores y como son
los agricultores y los ganaderos, ¿no? Pero bueno, un destino tiene que estar bien gestionado, no solamente para atender los mantenimientos, sino para crear estrategias, para ver cómo evoluciona el centro y corregir, ¿no? Importantísimo lo que ha dicho Ana al principio. Necesitamos recopilar datos. Nosotros esto me parece fundamental y Guti también lo ha apuntado. Hasta que no hemos empezado a recopilar datos en Huesca, no nos hemos dado cuenta del potencial que teníamos. Y ha sido empezar a recopilar datos entre nuestros empresarios y medir el número de turistas que estaban viniendo para darnos cuenta del impacto que estamos generando. Y sin eso, lo que decía Guti, no tenemos fuerza para una administración y decirle, mira, somos un producto turístico que está generando este impacto. Pero además quiero apuntar que somos un producto turístico súper rentable. Por cada euro invertido en infraestructuras lo estamos multiplicando por 10 en retorno al territorio. Es decir, para que os hagáis una idea, en puro Pirineo, por ejemplo, que es lo que más controlo, 100.000 euros invertidos en infraestructuras están generando actualmente 1 millón de euros de impacto económico en el territorio. Con lo cual, no conozco un producto turístico que tenga semejante rentabilidad de los que todos que hemos trabajado a nivel de turismo ornitológico, de senderismo, yo no lo conozco. Entonces, pues bueno, de esas cosas también tenemos que decirlas, tenemos por supuesto que sacar más datos, tenemos que hacer esas mediciones para el futuro. Y a nivel de destinos, por supuesto, hay que contemplar la promoción desde el origen. No puede empezar un destino con buenas rutas, sin planteamiento de gestión y sin una estrategia de promoción, pero más allá de las redes sociales. Tiene que contar con eventos de calado nacional e internacional, tiene que ser unas redes sociales profesionalizadas, acciones de fan trips tan importante, invitaros a la gente especialistas del sector para que vengáis a conocer el territorio y para que nos digáis qué productos necesitáis y cómo los podemos incorporar. Y la comercialización, que en el caso de los destinos, pues yo creo que ha sido nuestro talón de Aquiles, ¿no? Y esto es una de las cosas que creo que a la hora de desarrollar esos productos multidía tenemos que colaborar más estrechamente con las empresas y las agencias de viajes que estéis especializadas para que nos digáis exactamente, dependiendo de vuestro tipo de usuario, vuestras necesidades, cómo tiene que ser, ¿no? Y yo creo que con esto ya he hablado bastante y doy paso a mi siguiente compañera, Josep. Josep, ¿qué te voy a preguntar a ti? Claro, ya nosotros nos conocemos bien, tú tienes una trayectoria muy larga en la promoción del turismo, también en algo que es muy importante, que es en ponerle freno al turismo en determinados territorios, que eso a veces también es una de las cosas que hay que hacer, y sobre todo en que hay que elegir bien qué se mide, ¿no? Porque estábamos hablando de la gran rentabilidad de algunas inversiones en cicloturismo, pero también hemos tenido muchas inversiones, grandísimas inversiones con cero retorno, ¿no? Y no vamos a dar nombres para no molestar a nadie, pero aquí llevamos ya muchos años invirtiendo también en la promoción de rutas y no siempre funcionan, ¿no? Y yo le he hablado muchas veces contigo, Josep, hay un tema que a nosotros nos parece clave, que es la orientación al mercado, o sea, el adaptar las cosas para que realmente eso tenga un encaje en el mercado que existe en ese momento, que es verdad que el mercado también se educa y se cambia y esa también es una de nuestras partes, ¿no? Educar a nuestra clientela para que vayan depurando lo que van buscando, pero cuéntanos tu experiencia en todo esto, Josep, por favor, y preséntate. Muy bien, yo no sé qué puedo añadir porque creo que se ha dicho todo y sobre todo se ha dicho muy bien, ¿no? Por tanto, lo que voy a decir seguramente es complemento. Bueno, una presentación, soy Josep Capellà, también tengo una consultoría, se llama DCB, Turismo y Desarrollo Local, porque nosotros trabajamos este concepto, turismo como una estrategia de desarrollo local, ¿eh? Entendemos que el turismo es una estrategia que a través de poner en valor los recursos endógenos que hay en un territorio y a través de la cooperación público-privada, público-público y privada-privada, tenemos que ser capaces a través de esta estrategia de estimular el crecimiento económico, el empleo, la riqueza, con el objetivo de mejorar la calidad de vida y el bienestar de las poblaciones locales. Por tanto, esto es un elemento esencial, ¿no? Chus sabe que soy un apasionado de medir y de poner indicadores,
desde el 2014 en algunos de los destinos que trabajamos, trabajamos con los indicadores ETIS, de estos indicadores de sostenibilidad que promovió en 2014 la Comisión Europea, porque aparte de tener una serie de información básica, son unos indicadores que implican, hay encuestas a los residentes, encuestas a los visitantes, encuestas a los empresarios. Y a partir de aquí, una buena parte de estos indicadores pueden tener sentido, ¿no? Como decía, trabajamos en este concepto, trabajamos, nuestro principal campo de actuación es en Cataluña. Estamos ubicados en la Costa Brava, en l'Estartit, en Girona. Pero también trabajamos con proyectos europeos, Interreg, ENI, LIFE, etc. Y trabajamos tanto en destinos emergentes, destinos rurales, de interior, de montaña, litorales con poca actividad turística, pero también yo tengo una experiencia ya por la edad, ¿no? Ya se nota, larga en gestión de destinos litorales y en cómo regenerar destinos maduros que se crearon con el sol y playa, pero que tienen que diversificar, tienen que reposicionarse en el mercado. Este es el caso de Estartit, donde vivo, que desde los años 80 colaboro con el Departamento de Turismo del Ayuntamiento. Yo creo que cómo concebimos los proyectos, como he dicho, como una estrategia de desarrollo local basado en criterios de sostenibilidad. Es decir, a mí me gusta mucho una definición que hicieron como un colegio profesional inglés de gestores de destinos turísticos, que es este modelo VICE, que luego la OMT también lo promueve, que es, bueno, ¿cómo medimos la sostenibilidad? Bueno, teniendo en cuenta que la actividad turística se centra en un entorno y entre la interactuación entre los visitantes, la población que vive y las empresas, cualquier proyecto que hagamos tiene que dar una respuesta positiva a los 4 elementos. Cómo un proyecto puede aportar mejor satisfacción, mejor interés para los visitantes, de qué forma mejora el entorno donde se realiza, asegura su conservación, lo pone en valor, lo convierte en un instrumento incluso de marketing territorial, de qué forma beneficia a los residentes y qué oportunidades nuevas da al tejido empresarial. Si podemos dar respuestas positivas a los 4, vale la pena invertir porque es un proyecto sostenible. Si alguna tienes dudas, replantea el proyecto porque hay que mejorarlo en este sentido. El otro elemento claro es proyectos que tengan horizontes temporales adecuados, es decir, unos tiempos de planificación y ejecución que realmente sean realistas, evitar el cortoplacismo, pero también la indefinición de estrategias así poco definidas. Esto es esencial. Orientado al mercado, tenemos que conocer los mercados, a qué nos dirigimos. Es importante no solo tener indicadores de lo que hacemos, sino de cómo están evolucionando los mercados. Nosotros quizá estamos un poco obsesionados en este sentido. Por todos los temas de turismo activo, de naturaleza, hacemos un seguimiento específico no solo de estudios de mercado, sino de lo que programan operadores internacionales, cuáles son los productos que programan, a qué precio, a qué segmentos de mercado van dirigidos, si son de senderismo, cicloturismo, cuántos kilómetros hacen cada día, cómo están montados, cuáles son las palabras claves que utilizan. Tenemos una base de datos de unos 700 operadores de turismo activo y nos ayuda mucho a poder orientar a las empresas. Y el último es la orientación a resultados. Es decir, cualquier proyecto tiene que ser medible y con resultados tangibles. Y resultados a nivel social, resultados que podamos explicar a la población cómo beneficia a la población. Por ejemplo, en el caso de Estartit, con la creación de la Reserva Marina de las Islas Medas, que al principio tuvo un revulsivo muy importante y confrontación con la comunidad de pescadores locales, hemos ido
analizando cuál es el impacto económico, ¿no? Y la protección de las medas entre las actividades de buceo, snorkel, de kayak, de cruceros marítimos, etcétera, pequeñas embarcaciones y tal, generan más de 12 millones y medio de ingresos directos de la población y más de 200 puestos de trabajo en una población estatal de 3.000 habitantes. Esto quiere decir 7-8% de la población local. Y esto es a partir de dar resultados y que evidentemente haya peces y la biodiversidad se recupera, es cuando la gente, la población local empieza a entender, creo, y se empieza a implicar mejor en estos proyectos. Pero también a nivel económico, ¿no? La generación de nuevas empresas, cuántas actividades, qué posicionamiento tenemos en el mercado, cuántos visitantes podemos captar, qué tipología, cuál es el nivel de gasto y sobre todo también, lo he dicho antes, a nivel de marketing. Cómo, qué tipo de turistas queremos, cómo nos vamos a dirigir, por tanto es importante su comportamiento. Yo creo que estas son las bases. Seguramente me he extendido porque tengo la mala costumbre de hablar más de la cuenta, pero para conceptualizar creo que era un poco la base en que trabajamos. Perdona. Pues muchas gracias, Josep, y seguimos contigo. Vamos a ir ahora en orden inverso y de manera más breve, ¿qué casos de éxito nos podrías mencionar? ¿Cuáles son para ti algunos ejemplos, tanto nacionales como internacionales? Porque además aquí lo difícil muchas veces es entender qué consideramos un caso de éxito, ¿no? O sea, hay veces que es solo la parte económica, pero hay otras veces que puede ser un elemento más social o un elemento más de haber sabido gestionar esa gobernanza de la que hablábamos antes. Mira, yo quería hablar de tres casos de éxito. Uno es internacional, bueno, es francés, es el Parque Natural Regional de Luberon, en Francia. Para mí es un buen ejemplo de cómo un parque situado en el interior se ha convertido, creo que es el tercer destino de cicloturismo de Francia en estos momentos. Y de qué forma han ido trabajando, ¿no? Ellos empezaron, primero de todo, tienen una red de rutas cicloturistas de unos 500 kilómetros, solo 34 son vía verde. El resto son carreteras con baja intensidad de tránsito, caminos adaptados, etc., ¿no? Su orientación al mercado. Ellos se han ido posicionando a captar mercado internacional, mayoritariamente belgas, holandeses y ingleses, que además alarga la temporada. Los periodos de más actividad en cicloturismo es primavera y otoño, por tanto es un buen complemento a otras vacaciones internacionales. Pero lo que es más importante es que ellos se dieron cuenta que con 500 kilómetros perderían competitividad en el mercado, ¿no? Y a partir de una iniciativa de trabajar conjuntamente el parque natural, los ayuntamientos y los empresarios y crear la marca Vélo Loisir Luberon, dijeron tenemos que ampliar y ahora han promovido la marca Vélo Loisir Provence, es decir, unir las redes de cicloturismo de 4 parques naturales que están uno al lado del otro, el Verdon, Luberon, Alpille y Camarga, y hacer Vélo Loisir Provence como un gran proyecto de cicloturismo a nivel global. Y lo que también me interesa es cómo piensan también en dar actividad al conjunto de la población. Tienen una buena experiencia de cómo aprovechar los cafés de pueblo de toda la vida para que participen de la actividad turística, ¿no? Ellos fueron los promotores de la idea de los bistrot du pays, que son estos cafés que van perdiendo su función como centro de relación social y quieren apoyarlos a través
Inicialmente fue poniendo un punto de información turística, que además se complementó con un punto de venta de producto local, pero que además ahora se ha complementado, que es el punto de encuentro entre los guías y los visitantes para iniciar los itinerarios. Por tanto, ya no venden el café, sino que venden un paquete, que es, nos encontramos en el café, hacemos el circuito a pie, en bicicleta, etcétera, y ya en todo el pack va además la comida en el propio café, ¿no? Es como dar también vida al conjunto del territorio. Esto me gusta mucho. Y a mí me gusta la iniciativa, aunque aún es incipiente, y Javier nos ayudó a consolidarla un poco más, que se está trabajando en Terras de l'Ebre, ¿no? Un proyecto que inicia 4 o 5 años atrás, a pesar de que hay una vía verde a la Val de Zafán, que ha existido desde hace muchos años y reconocida, se vendía a trozos. Es decir, cada comarca vendía sus 25 o 30 kilómetros de tramo de vía verde, ¿no? Y, bueno, a través de la sensibilización, de la movilización del tejido empresarial, conseguimos en un momento determinado hacer unas jornadas con más de 90 asistentes de toda la Val de Zafán, desde el Matarraña, desde la Puebla de Híjar hasta la desembocadura, para poner en valor el conjunto de la Vía Verde y pedir a los responsables políticos que trabajaran unidos. Aún no lo hemos conseguido del todo, pero se va avanzando en esta línea. Sí que hay una mesa de la bicicleta, participan normalmente 30 o 40 empresas y se va avanzando en este sentido. Despacio, pero se va avanzando. Y luego, bueno, ya he hablado de mi pueblo y no voy a insistir, pero sí que es, en este caso es la regeneración de un destino maduro, en el que hemos estado trabajando desde el pueblo, evidentemente, no desde mi despacho, en cambiar el modelo turístico. ¿Y en qué nos hemos basado? Pues en la planificación urbanística, es decir, reduciendo el suelo urbanizable. Por otro lado, poniendo en valor aquellos espacios que tienen un interés natural, paisajístico y cultural y que dan identidad al territorio. No solo evitar que desaparezcan por un crecimiento urbanístico, sino ponerlos en valor. Declaración de la Reserva de las Islas Medas, Parque Natural del Montgrí, etc., ¿no? Proyectos de inversión, buscar recursos europeos para invertir en recuperar estos espacios. Si a la gente del pueblo les decimos que vamos a gastar dinero para desurbanizar una zona, nos van a matar, ¿no? Si estos dineros vienen de proyectos europeos y vienen avalados por la Unión Europea, se entienden mucho más, porque la gente prefiere tener la piscina que un tipo de proyectos de este tipo. Por tanto, también buscar recursos que ayuden a hacer entender este cambio de modelo. Y el otro es diversificación y segmentación. Empezamos con el submarinismo, pero ahora tenemos senderismo, tenemos cicloturismo, es decir, vamos trabajando para desestacionalizar. Bueno, yo creo que también es un ejemplo que no es de cicloturismo, pero que es la línea que creo que vale la pena continuar trabajando en turismo. Muchas gracias, Josep. Javier, tus casos de éxito. Bueno, a ver, desde luego, Puro Pirineo es más conocido desde luego Zona Cero, pero claro, puedo hablar de Puro Pirineo porque lo he vivido desde el inicio, ahí en el Valle de Benasque, pues bueno, pues como un proyecto de colaboración público-privada, como os he dicho, que empezó con 3 ayuntamientos y con 5 empresarios y que, bueno, pues que actualmente cuenta con 75 empresarios y con 10 ayuntamientos o todos los ayuntamientos del Valle, ¿no? Coincide bastante con lo que estaba diciendo Josep en el concepto también de destino, que Puro Pirineo, pues efectivamente a través de la creación de una red de rutas, apoyado, por supuesto, en la creación de una estrategia de promoción a nivel nacional, con eventos, que fue lo que dio nombre, concretamente Big Ride, la prueba que organizaba Guti a nivel nacional, pues puso en
Puro Pirineo en el nombre o en el ideario de todos los bikers. En el primer año de nacimiento empezaron a venir. Se mantuvo o se está manteniendo desde luego una estructura de gestión público-privada entre los ayuntamientos y las asociaciones que permite mantener las rutas, no a la totalidad, eso hay que dejarlo claro, mantener una mínima estrategia de promoción y un modelo pues, que, como digo, pues, ha permitido en el Valle de Benasque, pues, donde la bicicleta tenía cierta presencia, pero donde ahora es imperceptible que la gente viene atraída por una marca turística y donde están esos indicadores y esas mediciones que en el caso de Puro Pirineo, pues bueno, se hace no solo por los datos de las oficinas de turismo, sino por los impactos de los alojamientos que son socios del Club de Producto de Puro Pirineo, que es donde se están recopilando esos datos, con lo cual, pues bueno, es un poco la manera de medir. Y en estos 5 años, pues se ha considerado pues, como el segundo destino a nivel de mountain bike, a nivel nacional, por supuesto, siendo la estela de Zona Cero, que ha sido el gran pionero de todo esto, porque fue un destino que nació con una apuesta muy arriesgada y especializada en un producto concreto, en el enduro, y que apostó también y arriesgó mucho por crear un evento ya no solo a nivel nacional, sino internacional, como fueron las Enduro World Series, poniendo de su capital para traer ese evento y que produjo un salto brutal en 2015 de atraer a 5.000 personas pues a pasar a 15.000 personas, a 20.000 personas del 2015 hasta el 2019, el año pasado, que hay mediciones, ¿no? Eso sin duda es un poco los casos de impacto, o sea, los casos un poco de éxito a nivel de destino. Comparto también bastante lo que ha dicho Josep en el concepto también de los destinos, y en el caso de Zona Cero o en el caso de Puro Pirineo, que estos destinos o estas marcas que nacen bajo un paraguas de la bici se tienen que diversificar hacia otros productos, porque a los destinos acude gente especializada, pero cada vez, y al principio venían con estancias de 2 días, 3 días, y ahora lo positivo y lo que estamos midiendo es que también esas estancias se están manteniendo, es decir, son más vacaciones, entonces es necesario diversificar esa oferta en los destinos o bajo esas marcas de turística, pues también incluir oferta pues, de senderismo, de trail running, de oferta cultural, de oferta natural, y que aunque un proyecto nazca con una marca de destino que pueda estar vinculada con la BTT, pues que tenga esa capacidad un poco de poder mutar y de ampliar un poco su oferta, porque ya no solo es para atender las necesidades del ciclista, sino para lo que son las necesidades de muchas veces de los acompañantes. Hilando un poco con esto, pues tengo que hablar del proyecto Prepir, que también es un proyecto que promoví, como os he comentado, pues en un concepto más a nivel territorial, pero nació con 2 travesías de bicicleta, o sea, el nacimiento de Prepir vino con la creación de 2 travesías que cruzaban el Prepirineo. Funcionó relativamente bien durante el primer año, funcionó bien durante el primer y segundo año. Eso animó, porque ya nació ese proyecto de Prepir con una estrategia de tenemos que hacerlo con un modelo de gestión público-privado, y entonces se unieron 3 comarcas, hicimos una asociación de empresarios en la que estábamos poquitos, en la que actualmente pues, también estamos unos 70 y pico empresarios, pero nació con eso, con 2 travesías, ¿no? Actualmente Prepir no, es una marca de destino no solamente de bicicleta, aunque tiene englobado dentro el destino Biguara o el recién creado Reino de los Mayos, sino que tiene producto turístico cultural, de aventura, de naturaleza, es decir, es algo un poco más global, ¿no? Entonces, pues bueno, eso también nos permite que el destino sea un poco más vivo y atraer a otro tipo de usuarios, ¿no? Y a nivel internacional, pues bueno, yo uno de los casos de éxito que también he vivido ha sido en el viaje que hice el año pasado a Moab, en Estados Unidos, en Utah, que era un destino eminentemente de todoterrenos, o sea, de estos todoterrenos Monster con las ruedas gigantes en mitad del desierto, pues era un destino donde básicamente venía mucha gente pues, a practicar motor y bicicleta. Supieron trabajar a nivel local en un proyecto de una creación de una red de rutas con una política y una filosofía de mantenimiento, de control contra la erosión y de mucha sensibilización local. Y bueno, ya han creado uno de los destinos mundiales pues más potentes con una red de rutas que paradójicamente no están señalizadas, tiene una señalización
pues muy en el suelo, porque todo el suelo es así como de roca o muy bueno, pues muy desapercibida, ¿no? Pero que aún así pues ha conseguido posicionarse como una meca internacional a nivel de cicloturismo y crear una gran industria. Y empezó con bicicleta de mountain bike, pero actualmente Moab también ofrece rutas alrededor de los parques nacionales que lo rodean, como es el de Les Arcs y es el de Gran Cañón, pues grandes travesías, ¿no? Que salen desde Moab y itinerarios de 4 o 5 días de bikepacking o de travesías que no solo atraen a los usuarios de mountain bike, sino a otro tipo de usuarios, ¿no? Entonces, bueno, se respira un ambiente completamente de mountain bike, pero que convive con otros tipos de turismo, con otros tipos de usuarios, ¿no? Y eso me parece que es un poco el modelo de éxito. Resumiendo, que un destino eminentemente ciclista, pues tiene que ser ciclista, pero que creo que también en un medio plazo y con esas mediciones y con cuando ya está, digamos, un poco maduro, puede ser una buena idea el de diversificar esa marca turística para atraer ya no solo a otros tipos de usuarios de cicloturismo, sino a otros perfiles de usuario de otros productos turísticos. Gracias, Javier. Vamos contigo, Manu. ¿Nos cuentas tus casos de éxito? Bueno, yo voy a contaros 3 casos, 2 de éxito ya comprobados y uno que creo que va a suceder. Entonces, lo cuento porque creo que es interesante y también ofrecer información al respecto de esto, ¿no? El primero es un clásico, ¿no? Las vías verdes. Yo creo que las vías verdes es un proyecto donde se aúna mucha demanda y mucha iniciativa local, y quería en concreto citar la Vía Verde de la Sierra en Cádiz y Málaga y la Vía Verde del Aceite entre Jaén y Córdoba y la parte sur de Córdoba. Yo creo que son 2 vías verdes que han conseguido aunar todo lo que hemos estado hablando aquí durante la sesión de esta tarde. Iniciativa privada, iniciativa pública, colaboración entre ayuntamientos, colaboración entre diputaciones, incluso en los últimos tiempos en la Vía Verde del Aceite, que, insisto, transcurre entre la Vía Verde, entre la provincia de Jaén, y la provincia de Córdoba, y que durante muchísimos años incluso tuvieron nombres diferentes, aunque eran el mismo trazado. Bueno, pues en los últimos tiempos se han puesto de acuerdo, han sido capaces de generar una marca conjunta, un logotipo, una imagen corporativa conjunta y también una manera de vender, que yo creo que es lo interesante, conjunta, ¿no? En ese sentido, yo creo que las vías verdes además están poniendo sobre la mesa un sector de demanda y lo han hecho patente, incluso con mediciones muy concretas, ¿no? Como Carmen Aycar, que nos está escuchando aquí en el chat, también lo decía, ¿no? Con unos datos de visitantes tremendos. Y yo creo que nos ha puesto sobre la mesa en los últimos años un sector de demanda que yo creo que va a ir a más en los próximos años, y es lo que yo denomino, o lo que denominamos en general, el cicloturismo de ocio o el cicloturismo familiar. Es decir, la gente que hemos estado sobre la bici toda la vida, pensábamos en lo muy deportivo, las alforjas, las rutas de largo recorrido, y sin embargo hay un nicho tremendamente descomunal, diría yo, de demanda de gente que lo que quiere es pasar un día o a lo mejor 2 con sus hijos en la bicicleta en un lugar donde no haya tráfico, donde no haya grandes dificultades geográficas y donde además los niños no lo pasen mal, porque si lo pasan mal ya no vuelven, ¿eh? Entonces yo creo que ese tipo de cantera es muy importante cuidarla, y en ese sentido las vías verdes están desarrollando un producto que además, como tú bien sabes, Chus, es una marca que es muy reconocida también, incluso fuera de nuestro país, ¿no? En ese sentido, además, las vías verdes, o los 2 ejemplos estos que he citado, también nos dan información y de alguna manera nos muestran cuáles son las debilidades de las que yo hablaba también en mi primera intervención, ¿no? Es decir, al fin y al cabo son iniciativas con muchísima potencia y con muchísimo éxito, pero fragmentarias. Y en cuanto surge algún tipo de problema infraestructural de cierto calado, pues ya todo se queda un poco está cogido como con alfileres, ¿no? Porque es una gran obra, no hay dinero, no son resilientes en el sentido infraestructural, y en muchas ocasiones tampoco, con muchas otras iniciativas de vías verdes que no han sido tan exitosas, son poco resilientes desde el punto de vista del mantenimiento, de la gestión, etcétera, etcétera, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, yo creo que serían
claramente un sector donde una iniciativa de mayor calado institucional tendría que intervenir muy intensamente. El hecho actual de que el administrador de infraestructura ferroviaria, que son los titulares de esas vías, cobre canon anual a cada una de estas vías verdes, a mí es que me parece increíble a estas alturas, ¿no? Es decir, ese tipo de cosas son indicadores medibles de que efectivamente falta todavía un impulso desde ciertos niveles muy superiores a todo este tipo de iniciativas relacionadas con el cicloturismo desde un punto de vista estructural, ¿no? Que es a lo que yo me refería antes. Después la segunda experiencia, que es una experiencia de cicloturismo deportivo, que quizá no tenga una articulación general en todo ese territorio que voy a citar ahora mismo, pero que sí tiene muchísimo éxito, y también a remolque de ciertas pruebas deportivas de mucho renombre, es todo lo que está sucediendo con el cicloturismo de carretera en el Pirineo francés. Destinos como por ejemplo el de Baleares, que también están teniendo mucho éxito en relación al ciclismo de carretera, yo no lo conozco, he oído pero no puedo hablar de ello, pero sí he disfrutado mucho de las grandes ascensiones en el Pirineo francés, ¿no? Cómo vas a los centros turísticos de Luçon-Saubert, por ejemplo, y en vez de tener el panel de las pistas de esquí de la estación, que es de lo que ellos viven en invierno, lo que tienen es, incluso con una cualificación de dificultad, todas las ascensiones y todas las rutas ciclistas en carretera, es que eso ya es un antes y un después, ¿no? Es decir, eso es una apuesta estructural de un territorio claramente por un tipo de cicloturismo, ¿no? Y por supuesto la que hay montada en la cima del Tourmalet es brutal. O sea, es una cosa espectacular. Cuando llegas allí sin aliento, de pronto te das cuenta de que allí hay un chiringuito montado, vamos, varios chiringuitos montados que tienen muchísima potencia, ¿no? Y en fin, claro, todo esto va al remolque del Tour de Francia en concreto, pero claro, cuando piensas en nuestro país, que orográficamente es el segundo de Europa, por ejemplo en mi tierra, ¿no? Con una ascensión como la ascensión del Veleta, que pocos puertos tan duros hay en Europa como la ascensión del Veleta, yo lo he hecho, y es una cosa absolutamente espectacular, son 3 horas casi de ascensión, a un ritmo cochinero como el mío, pero claro, una diferencia de altitudes increíble, ¿no? Es decir, hay muchísimo potencial en nuestro país, nosotros podríamos aprender de iniciativas como la que acabo de hablar del cicloturismo deportivo de carretera en el Pirineo francés, ¿no? Hay algo que además me gustaría destacar de esta experiencia en concreto, y es que pese a que el tratamiento de los conductores en Francia es bastante peor con los ciclistas, o la relación es bastante peor que el de España, por lo menos esa es mi experiencia, sí es cierto que a lo mejor es polémico esto que digo, pero yo creo que es así, por lo menos, como digo, en mi experiencia, algo muy importante que siempre detecta el que va a ascender a algún puerto de montaña en el Pirineo es que como hay siempre señalización presente en relación a la bicicleta, nunca se siente abandonado. Siempre piensa, hay alguien aquí que ha pensado en que yo aquí me lo esté pasando muy bien. Y yo creo que eso es un elemento también muy importante. Evidentemente hay muchos cicloturistas y yo me encuentro entre ellos que en muchos momentos nos gusta la soledad y el sentirnos perdidos. Pero yo creo que esto no es mayoritario, este sentimiento. Lo que busca la gente es no meterse en líos. Entonces el hecho de que tú en el territorio encuentres o tengas la sensación de que hay alguien que ha pensado en que tú puedas tener una buena experiencia en bicicleta en ese sitio, creo que es muy importante, ¿no? Y después, por último, la experiencia que estamos teniendo con Eurovelo. Yo soy el coordinador, como he dicho antes, de la red Eurovelo en España, que como sabéis es una red de cicloturismo que recorre a lo largo y ancho de toda Europa, de todo el continente. Ahora mismo estoy coordinando la Secretaría Técnica que está dentro de Conbici, de la Asociación de la Coordinadora en Defensa de la Bicicleta, que conjuntamente con ellos, bueno, o con ellos, en ellos, ¿no? Estamos haciendo un trabajo que yo creo que es interesante, y es un proyecto donde estamos también colaborando con muchas otras comunidades autónomas que están desarrollando ahora mismo rutas de largo recorrido en España destinadas al cicloturismo. Yo creo que esto es algo novedoso. Cuando digo largo recorrido no me estoy refiriendo a 200 kilómetros, me estoy refiriendo a 1.500 kilómetros. Hay rutas de largo recorrido en España, por supuesto, que se hacen en bici. La Transandaluz, el Camino de Santiago, ¿no? Que antes comentaba Ana, pero ahora mismo yo creo que la Eurovelo está poniendo sobre la mesa la necesidad, como decía antes, de la apuesta estructural
o de la importancia de una apuesta estructural desde arriba y desde abajo por el cicloturismo de largo recorrido en este caso en nuestro país, ¿no? Y estamos haciendo algo que yo creo que es importante y es utilizando la Eurovelo o la red Eurovelo, que son 3 rutas, la 8, la 1 y la 3, que tiene en nuestro país, o van a tener, queremos que en el 2022, 4.500 de rutas que se puedan ciclar, continuas. Por supuesto, con 4.500 kilómetros de ruta hay zonas peores, mejores y con problemas, eso es evidente, ¿no? Pero lo que queremos es que en 2022 sea ciclable y queremos, como digo, utilizar las rutas Eurovelo o la red Eurovelo como punta de lanza a un concepto que estamos intentando poner sobre la mesa y que me gustaría también haceros partícipes, ¿no? Y es la necesidad de tener una red de cicloturismo a lo largo y ancho de la península ibérica. Y que esta red sea considerada infraestructuralmente al mayor nivel, igual que si fuera la red de carretera. Es decir, que desde el Ministerio de Fomento o desde el Gobierno de España, en colaboración con todos los agentes autonómicos, provinciales, locales, ciudadanos, empresariales, privados, etcétera, pues puede haber un mapa, un día tú vas a una gasolinera o a una tienda o una librería de viajes o te lo descargas de internet, un mapa, como por ejemplo lo tiene Francia, de cuáles son las grandes rutas de cicloturismo que recorren nuestro país, ¿no? De manera que también en términos de movilidad, incluso eso sería una manera de articular el territorio de otra manera. Insisto, y ya termino por donde empecé, es muy importante para que una sociedad entienda que tiene que hacer el cambio o que tiene que operar el cambio hacia la sostenibilidad, que esa sociedad se reconecte con su territorio. Y es uno de los grandes problemas que tenemos en nuestro país, que no conocemos nuestro territorio, nuestro país en otros países, ¿eh? Y la bicicleta es un elemento esencial de conocimiento del territorio. Y esto hace cultura ciudadana. Y en ese sentido creo que el cicloturismo, más allá de su valor económico, podría tener un valor de cambio cultural importantísimo. Gracias. Pues, muchas gracias, Manu. Guti, tus casos de éxito. Bueno, Chus, pues mira, yo creo que somos probablemente uno de los mejores países de Europa en el que deberíamos tener muchos casos de éxito. Espero que volvamos a hablar dentro de 3 o 4 años, si no antes, pero tenemos una materia prima brutal. Aún así, obviamente, yo he hecho el esfuerzo de buscar algunos casos de éxito que sí que me gustaría comentaros y al final hablaré de un caso de éxito que no es de cicloturismo, pero yo creo que es un buen ejemplo a seguir. Sin duda, antes de empezar, solo 2 apuntes y un poco en la línea de lo que estaban comentando mis compañeros. No tenemos cultura de país de cicloturismo y en general de turismo deportivo. Somos el hermano pequeño del turismo de sol y playa y cultural. Entonces, o de realmente hay un modelo o los casos de éxito seguirán siendo puntuales. Voy a empezar por el extranjero y me voy a centrar en 2 modelos que son Escocia y Francia. Yo creo que debo ser la única persona que conozco en el mundo que me he pasado una semana en Escocia y no me llovió. Es decir, que es un país con un clima muy complicado. Pues Escocia ha apostado muy fuertemente en los últimos 8 o 10 años por posicionarse como destino de mountain bike y hoy en día es de los principales destinos de mountain bike a nivel mundial, con un plan estratégico liderado por colectivos vinculados a todo lo que puede ser en general el cicloturismo. Que probablemente aquí sea una de las cosas que ya hemos hecho mal en lo que yo creo que es el plan estatal, que a ver a dónde llega. En el plan de Escocia está el Forestry Commission, todo lo que sea tema forestal, está todo lo que es el cicloturismo, está el gobierno, está infraestructuras, está turismo y está obviamente la agencia de deporte de turismo, la agencia de deporte de Escocia, disculpar. Se están planteando que este año quieren tener 2 millones de visitantes en sus centros BTT. Curiosamente, en Escocia, los centros BTT nacen para dar respuesta a un problema forestal, de organización de los espacios forestales, a un problema de incendios y deciden especializar las diferentes ubicaciones de Escocia en el cicloturismo. Y es un plan que, como os comentaba yo en mi primera intervención, es un plan que va más allá solo del turismo. Yo vuelvo a insistir y con todos mis proyectos lo insisto, que estamos hablando de mejorar la calidad de vida de la población local. Lo dijo Josep claramente en su intervención. Y por tanto es un proyecto que ha generado comunidad local, negocios, emprendedores
que los jóvenes de algunas poblaciones vean una salida más allá de los negocios tradicionales. En Escocia, y Javi lo sabe, es de los pocos países europeos donde el mal llamado o el llamado trail builder, los especialistas en diseñar senderos, son empresas profesionales, muy acreditados y que cobran muy bien sus trabajos porque saben bien lo que diseñan. Entonces yo os animo a ver el Plan Nacional de Escocia y ahora mismo se están planteando que solo el turismo de mountain bike genere 158 millones de libras el año que viene, de un total del 1,3 billones de libras que genera el turismo de naturaleza. Así que, por tanto, es un caso de éxito que me gustaría comentaros. De Francia ya se me ha adelantado Manu, pero yo creo que yo, siendo gallego, que salir de Galicia, mi padre tardaba mucho más en salir de la meseta hacia la meseta que yo, pero sigue siendo complicado. Pero bueno, por formación profesional he viajado y conozco muy bien algunos casos de éxito de Francia, incluso he participado en eventos deportivos allí para ver, y Francia es un caso de éxito porque tienen una cultura deportiva brutal y el Tour de Francia es un ejemplo y una crítica constructiva. Todo lo que genera a nivel de turismo y todo lo que ha posicionado el Tour de Francia a nivel de turismo deportivo en ese país, cuando por ejemplo en Galicia pues somos patrocinadores de la Vuelta a España para salir en unas imágenes en televisión en prime time, que está muy bien y no lo critico, pero luego no somos un destino de ciclismo de carretera, cuando somos una comunidad donde hay muchísimos federados, ¿no? Y por tanto el caso de Francia y también de Eurovelo, con datos muy interesantes. Hoy rescataba unos datos del Eurovelo 1 del 2019, que básicamente el resumen dice que de 80.000 euros, de 115.000 euros invertidos por kilómetro en la V1, en la Atlantic Coast de Francia, de impacto económico de turismo están recuperando ya 80.000, así que calculan que unos 18 meses serían capaces de recuperar la inversión. Así que el cuento de que la inversión no tiene capacidad de recuperarse vía turismo no es cierto. Y por último, y acabo, dos casos de éxito más en España. Un caso de éxito, y le echo obviamente un guante a mi compañero Javi Chopin, porque lo he vivido en primera persona, es el caso de éxito de Aragón. Yo me quito el sombrero porque aunque sé que le sigue costando, es una comunidad que ha apostado mucho por el concepto Aragón en bici. Obviamente, una vez más, ha nacido de proyectos románticos como AINSA. Lo comentaba Javi, yo conozco personalmente y profesionalmente el proyecto de AINSA. Pasaron de 12 asociados y de 400.000 euros en el 2011 a 102 asociados, 70.000 pernoctaciones y 7 millones de euros en el 18. Y aún así es un proyecto que sigue gestionando un presupuesto ridículo de gestión, que muchas veces también hemos hablado. Pero Aragón, junto a Zona Cero, que fue sin duda el germen, y otros proyectos como Prepir, como Puro Pirineo, muchos liderados por Javi, realmente es una comunidad que es digamos que es un alumno avanzado y yo creo que está haciendo muy bien las cosas y poco a poco consigue convencer a sus gobernantes. Y por último, y voy a tirar un poco para casa, pues el caso de éxito de caminos naturales. Y me explico. Nosotros ahora mismo estamos trabajando con caminos naturales en un modelo de ciclabilidad, de mejora de la ciclabilidad. Y caso de éxito porque creo que es un éxito todas las infraestructuras que han sido capaces de llevar a cabo en los últimos años. Realmente hay muchos kilómetros de caminos naturales y son sin duda una materia prima brutal para promocionar el cicloturismo que está hablando Manu, cicloturismo familiar, cicloturismo de alforjas, pero que realmente tiene una imagen de marca poco conocida y poco posicionada en el cicloturismo, pero esperamos que con nuestra labor y con su ímpetu consigamos que puedan llegar a serlo, ¿no? Y por último, y acabo, yo tuve una experiencia, de las mejores experiencias a nivel profesional que he tenido en un caso de éxito de turismo deportivo fue en Nazaré, en Portugal. Seguro que todos habéis visto alguna vez la ola grande de Nazaré, hoy en día uno de los destinos mundiales de surf de olas grandes en general. Y siempre cuento la misma anécdota. Cuando el equipo de consultores por primera vez nos reunimos con el alcalde de Nazaré, nos dijo sin titubear que quería ser el principal destino de surf de olas grandes del sur de Europa. Es decir, que tenía las cosas muy claras y hoy por eso es un caso de éxito. Así que os dejo esa anécdota y también os invito a viajar a Portugal y a Nazaré cuando os dejen cruzar la frontera. Muchas gracias, Guti. Ana, vamos a terminar con tus casos de éxito antes de que yo apunte alguno más. Sí. Bueno, muy brevemente. Tomo aquí un montón de notas de las cosas que habéis dicho todos, súper interesantes y en las que coincido.
Coincido especialmente con Josep, porque yo como él también soy del mundo de los indicadores, de poner plazos y números a las cosas. Me parece muy importante a la hora de abordar el caso que nos ocupa hoy, el desarrollo de destinos cicloturistas, saber dónde estamos, con números me refiero, y esas expectativas, qué son exactamente, a dónde queremos llegar. Y de ahí la medición, pero bueno, que me voy por las ramas porque, como digo, tomo un montón de notas y ahora mismo veo aquí una ensalada, pero sí, esto que comentaba ahora lo digo sobre todo... Ana, mándanos esas notas que nos vendrán bien para las conclusiones. Perfecto, pues así lo haré. No, porque quería decir que me gusta mucho el concepto que ha mencionado Josep también, y es que yo voy mucho en esa línea de reconvertir, de reorientar destinos ya maduros, porque quizá muchas veces cuando estamos pensando en el desarrollo de destinos cicloturistas, a mí al menos me tocó muchas veces, seguro que al resto también, muchas veces en ocasiones se trata de proyectos que se dan en lugares donde no hay especialmente flujo turístico o reclamos muy llamativos. Entonces, muchas veces se achaca quizá el éxito no de un proyecto a lo que uno está haciendo y claro, es que generar un producto o un destino donde no existe esa inercia, no es que sea difícil con cicloturismo, es que es difícil con cualquier segmento, ¿no? Eso es así. Y a mí me interesa mucho, por eso diría que más más que crear destinos cicloturistas, me gusta el concepto de hacer cicloturistas los destinos, ¿no? Es decir, en esa línea, por ejemplo, de los proyectos que he hablado antes, podría ir un poco el de Ciclamadrid, ¿no? En parte. Y con esto me explico y ahora voy a los casos que había seleccionado porque van un poco en esta línea más bien, ¿no? Y claro, basar modelos de desarrollo de actividad cicloturista en destinos ya maduros o en lugares donde ya funcionan otros productos, tiene el retorno para nosotros de que estamos generando demanda, o sea, nuestra demanda también para otro tipo de proyectos, porque estamos haciendo crecer la masa de demanda, ¿no? De usuarios cicloturistas y como casos de éxito, y eso luego, yo lo he visto, funciona como mancha de aceite, ¿no? en los lugares. Y menciono, por ejemplo, no sé si me estoy explicando bien, por ejemplo, el turismo rural en Navarra, ¿no? Sí que estamos viendo aquí, no sé si hablaría todavía de un caso de éxito, pero sí que estamos viendo que dentro de este punto del turismo, sin establecerse como proyectos específicos de cicloturismo, aquí el turismo rural es muy fuerte, es muy potente y sí que muchas de las casas rurales y de otros recursos y otros productos del entorno rural están poniendo a los usuarios, al público que ya tienen, al cliente que ya tienen, sí que están poniendo opciones de cicloturismo. Y eso genera una inercia y una cultura de disfrute de los lugares que nos sirve para exportarlos a productos específicos ya de cicloturismo. Estamos creando demanda, ¿no? Y a mí me resulta especialmente interesante también, un apunte únicamente, porque nosotros desarrollamos varios proyectos de umbrales de capacidad de carga en espacios naturales y sobre todo en el entorno rural, porque además estamos hablando de la sostenibilidad que habéis mencionado todos, además, no solo medioambiental, sino obviamente económica y social, y todos estos entornos son muy sensibles y cuando hablamos aquí o en muchos otros lugares de España del desarrollo del turismo sostenible, del desarrollo del turismo rural, del turismo de naturaleza, etcétera, que yo soy usuaria y fan, pero no olvidemos que se hace en coche, es que se hace en coche. De todos los estudios que nosotros hacemos, variopintos, podemos sacar que en los destinos, que además son lugares tan sensibles y tan delicados, ¿no? La media de personas por coche, en la mayor parte de los casos no llega a 3 o justo roza los 3 ocupantes por coche. Se están creando, nosotros trabajamos en eso desde hace tiempo, unas situaciones de colapso con consecuencias gravísimas medioambientales para la población residente y, por supuesto, para la experiencia de la visita. Y menciono esto simplemente porque en esos lugares estamos viendo cómo el desarrollo del cicloturismo está reequilibrando, está desesponjando, está en los lugares creando focos distintos y una forma de visitar los lugares diferente. Entonces, en ese sentido, me estoy embrollando un poco, creo, en ese sentido de hacer cicloturistas los productos y hacer cicloturistas los destinos, los ejemplos que yo tenía por aquí, por ejemplo, eran Visit Wapi, en Bélgica, por ejemplo. De ese proyecto yo destacaría, a mí, porque más que un proyecto de éxito, los que yo voy a mencionar son más bien casos de buenas prácticas de los que podemos tomar algunos apuntes adaptables, ¿no? En este caso, por ejemplo, a mí lo que me gusta mucho es la paquetización que ellos hacen, destinado a un público no especialmente cicloturista,
y la paquetización que ellos hacen, tienen allá un empresariado local y hotelero importante, sobre todo para épocas de desestacionalización. Me gusta ese ejemplo. Me gusta mucho, por ejemplo, también en la línea de lo que estoy hablando, en la región, seguro que lo conocéis también, en la región de Puglia, hay varias empresas allá que, sin venir del mundo cicloturista y sin desarrollar propuestas dirigidas a un público muy experto o ya cicloturista, conjugan la oferta gastronómica. Se están dirigiendo realmente a un público gastronómico, pero están ofreciendo la experiencia en bicicleta, ¿no? Y eso, como decía, hace que generemos una demanda en lugares que no teníamos, y es más fácil quizá de ahí desarrollar proyectos dirigidos al cliente cicloturista. Y en esta misma línea de gastronomía y bici, a mí hay un proyecto que me gusta también, que es Gourmet Greenway en Irlanda, un poco por lo mismo. Y aparte de estos ejemplos, y termino, un apunte solo que habéis mencionado todos de alguna manera y que es que lo quiero recalcar porque estoy muy de acuerdo, el tema del retorno de la inversión. El retorno de la inversión, creo que, como no puede ser de otra manera, lo tenemos que medir en diferentes, con diferentes variables, ¿no? Distintas. No solo es un retorno económico y, desde luego, no se trata solo de cuántos usuarios, sino que qué queremos, quién y para qué. O sea, el para qué se nos olvida muchas veces. O sea, estamos aquí, pero ¿qué es lo que queremos? ¿No? Porque quizá no son cuántos ni cuántos, es que no se trata de eso muchas veces y pues, bueno, me callo aquí que no estoy pasando el tiempo. Pero bueno, los ejemplos que menciono tienen más que ver con eso, con hacer cicloturistas los destinos. Muchísimas gracias, Ana. Muchísimas gracias a todos. Creo que ha salido muchos casos interesantes. Recordaros a todos los que nos oís que la semana que viene tendremos algunos de esos casos aquí con nosotros para que nos cuenten en persona cómo lo han desarrollado y cómo lo están haciendo. Y solo por hacer un par de apuntes y mencionar alguna cosa que no ha salido hasta este momento. Un caso de éxito que no debemos perder de vista es Alemania. El 10% de los ingresos turísticos de Alemania corresponden al cicloturismo. Es un país que quizá nosotros no lo vemos de una manera tan clara porque ellos tienen muy claro que su turismo nacional es la base de su cicloturismo y eso este verano va a ser brutal para ellos porque además muchos alemanes que no van a salir de Alemania van a hacer todavía más cicloturismo en Alemania, con lo cual veremos que esos datos todavía crecen más. Y luego una cosa que es muy importante y tiene que ver con lo que decía Ana, con lo que decía Guti, con el caso concreto de la Eurovelo 1 en Francia. Es muy importante ese retorno de la inversión, pero claro, también hay que tener en cuenta que ese retorno de la inversión en sitios donde ya hay flujo turístico siempre va a ser más fácil, ¿no? Lo hablábamos la semana pasada con Ángels para el caso de las vías verdes de Girona, ¿no? Y es mucho más difícil picar piedra en esos valles de Aragón que no tenían costumbre y que ahora lo están haciendo. Y solo por mencionar, porque también lo decían en el chat y nos parece muy importante, rutas creadas por los propios usuarios, ¿no? La Trasándalus, montañas vacías, la Traulescalerría, la ciclo extremeña, que muchas veces las administraciones no quieren contar con ellas porque no han sido su idea, ¿no? Y que, sin embargo, son algunas de las rutas que más hace la gente. Y yo llevo varios años yendo a ferias de turismo especializadas en Holanda, en Bélgica. La ruta que más holandeses me repiten que hacen una y otra vez es un Girona-Málaga. Eso para nosotros no existe. O sea, para los españoles eso no es una ruta. Y sin embargo, una guía de cicloturismo, una editorial de guías de cicloturismo holandesa diseña esta ruta y es la ruta que más holandeses hacen. O sea que al final, una cosa es lo que nosotros creemos y como no tenemos los datos para conocerlo, y otra es la realidad, ¿no? Muchísimas gracias a todos por participar. Muchas gracias a todas las personas que nos habéis estado escuchando. La semana que viene volvemos a hablar de casos de éxito con esos casos en persona y todavía nos quedan 2 o 3 ediciones más de estas charlas en las que os esperamos. Gracias por participar y nos vemos pronto. Hasta luego.